Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver la práctica correspondiente a la semana 2, bases biológicas del comportamiento, sistema nervioso fundamentalmente, ¿no? Si hay alguna pregunta la pueden hacer por micrófono abierto por el chat. Voy a comenzar con las 10 preguntas de la práctica de esta semana. Muy bien, vamos a comenzar con la alternativa. Vamos a proyectar primero, vamos a compartir el material. Un minuto, entonces, está compartido. Vamos a la pregunta número 1. Mm. La pragmática se define como una parte de la lingüística que centra su estudio en la relación existente entre la lengua, los hablantes y las situaciones en las que se produce la comunicación. Abarca todos aquellos campos no lingüísticos como tal contexto, pero que influyen en el sentido de la comunicación. Señale la alternativa que mencione la estructura neurológica implicada en la pragmática del lenguaje. Pues sí. Vamos a la E. Hemisferio derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Los hemisferios básicamente a nivel funcional tienen dos distintivos, un distintivo clave. Uno es verbal, el hemisferio izquierdo, y el otro es no verbal. Entonces, ¿qué significa que uno es verbal? Que tiene que ver respecto con aspectos, ¿no es cierto?, de gramática, semántica, ¿no?, sintaxis, codificar y decodificar lenguaje, entre ellos incluso los números. Además del pensamiento científico, etc. Pero quiere decir que maneja información, codifica y decodifica. El hemisferio verbal. El hemisferio derecho es no verbal. Al no ser verbal, no es lingüístico, pero sí tiene que ver con aspectos de la pragmática, es decir, el uso del lenguaje, la forma como se emplea el lenguaje. Entonces, el uso de gestos, ademanes, el lenguaje no verbal para el propósito del lenguaje. Está vinculado con aspectos no verbales, gestos, ademanes, términos, ¿no? Entonces, la prosodia, son aspectos que tienen que vincular con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es no verbal, pero trabaja aspectos de percepción del color, de la forma, de los gestos, la prosodia en el lenguaje, la entonación, pero no necesariamente genera lenguaje, pero lo influye en su forma. Entonces, por eso la respuesta correcta es hemisferio derecho. Vamos a la número 2. En su libro El síndrome afásico, 1874, el neurólogo alemán Karl Wernicke escribió lo que más tarde se denominaría afasia sensorial, imposibilidad para comprender el significado del lenguaje hablado, distinguiéndola de la afasia motora, dificultad para recordar los movimientos articulatorios del habla. Descrita por primera vez por el cirujano francés Paul Broca, aunque ambos tipos de afasia son resultados de un daño cerebral, Wernicke encontró que la localización era distinta. La afasia sensorial se debe a una lesión en el óvalo espacio. En cambio, la afasia motor está provocada por una lesión en el área de Broca, situada en el óvulo espacio. Vamos a la pregunta, la letra E. Temporal frontal. Temporal frontal. Área Wernicke tiene que ver con específicamente las áreas cartografiadas por Brodmann, 41, 42, incluso la área 22 que tiene que ver con el lenguaje. Pero, ¿qué significa? Afasia sensorial quiere decir que no se registra la información a nivel sensorial, no se procesa, no se entiende, no se comprende porque no entra. En cambio, y eso implica el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, hacia el lóbulo frontal, habría un área que se llama el fascículo 4, que comunica con el lóbulo frontal, específicamente áreas 44 y 45 de Brodmann. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente la articulación, es el área que está vinculada con la articulación intencional, es decir, es verdad. También el recuerdo de patrones motores. No es igual decir motores que decir motor o decir moto. Entonces, el patrón motor vinculado con la articulación tensional y voluntaria está vinculado con el área
de Broca que está en el lóbulo frontal. Por eso la respuesta correcta es la alternativa E. Alternativa E. Vamos a la siguiente. El encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central. Señale la alternativa que comprenda las proposiciones correctas implicadas con el funcionamiento y característica de dicha estructura nerviosa. 1. Está conformado por los hemisferios cerebrales, cerebro, el tronco encefálico, tallo cerebral y el cerebelo. Ya, el encéfalo. Entonces estamos en la 3, ¿no? Sí. La 3 es la alternativa B. ¿Qué es la B? 1 y 2. 1 y 2. Esta es correcta porque el encéfalo implica una estructura, corteza cerebral, tronco encefálico, tallo cerebral, y en la base hacia la parte de la trastienda del cráneo, la fosa posterior del cráneo, se llama tentorium. Correcto, eso es. Muy bien, eso es cierto. Vamos a la 2. 2. Son parte también del encéfalo los ganglios basales y algunas otras estructuras como el sistema límbico. Sistema límbico y los ganglios basales son estructuras que están a nivel subcortical, ¿no? Y que tienen que ver con aspectos de estructura, de funcionamiento correcto vinculados con el movimiento y el sistema límbico con el afecto, entre otras cosas. La vida emocional. Entonces, ciertamente esa es correcta. La 3 que dice. Entonces dice, el cerebelo es la parte del encéfalo relacionada al procesamiento de la percepción tridimensional. No, la percepción tridimensional tiene que ver con aspectos corticales, cerebro, no con aspectos a nivel específicamente del cerebelo. Es falso. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa B. Alternativa B. Unidos. Unidos. Vamos a la 4. 4. La interneurona o neurona espacio es una célula del sistema nervioso central, generalmente pequeña y de axón corto, que interconecta con otras neuronas, permitiendo realizar funciones más complejas. Esta neurona también actúa en los actos reflejos, transformando un estímulo en respuesta a nivel de espacio. Se encuentran situadas entre las neuronas sensitivas y motoras y se localizan en los centros nerviosos superiores. Letra D. De asociación, la médula espinal. ¿De qué ocurre? Las interneuronas son neuronas que integran información. En este caso, por ejemplo, a nivel de médula espinal con aspectos de neuronas que regulan aspectos motores. Entonces, las neuronas, interneuronas, conectan, por ejemplo, determinada neurona aferente con determinada neurona motora. No es igual, por ejemplo, la información sensorial que tiene que ver con rascarse con los dedos que frotarse. Se ubican las neuronas que están vinculadas con la conducta efectual de rascarse, no con las de frotarse. Entonces, eso es. Por eso la respuesta es la E. Vamos a la 5. Profe, tengo una consulta sobre esa pregunta. Sí, dime, La dime. de asociación solo se encuentran en el cuerpo calloso, ¿verdad? No, no, las neuronas de asociación no solamente están en el cuerpo calloso, hay importantes en el cuerpo calloso porque hay integración entre a nivel, están a nivel cortical, obviamente, pero no, o sea, obviamente hay muchas en el cuerpo calloso, pero en general las neuronas de asociación sí están vinculadas con todo lo que son comisuras. Donde hay comisuras, hay neuronas. No solamente en el cuerpo calloso, en la fisura de Broca, en la fisura de Roland, ¿usted se da cuenta? Esas son las que integran información, ¿no es cierto? De un lado al otro, ciertamente. No. Ujú. Pues no solamente, sino donde hay fisuras, en realidad. Están en varias partes. Serían lóbulos. ¿Qué? También unirían a los lóbulos. También hay. ¿Te das cuenta? Porque hay fascículos que comunican información en las mismas áreas.
Es los que trabajan de área a área. Ya, bueno, entonces integran información. Pero, correcto. Ujú. Así es. Ok, perdón. Ok. Sí, correcto. El sistema nervioso central faculta al ser humano realizar distintas funciones, desde las más complejas como razonar hasta funciones básicas como mantener el ritmo cardíaco. Identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones relacionadas con las funciones de este sistema. 1. Se vincula a respuestas automatizadas como mantener el equilibrio. Ya. Estamos a la vez, ¿no? 5, ¿no? 5. ¿Ya qué hora es? ¿Aquí se ve? Verdadero, falso, verdadero. Ya. Todo el equilibrio, sí. Correcto. No. Está vinculado, sí. El control motor, el control vinculado a aspectos vestibulares, sí. 2. Los nervios raquídeos y craneales se consideran parte del SNC. Sistema nervioso central. SNC. No. Los Los nervios, nervios raquídeos sí. y craneales se consideran parte del SNC. Falso. Falso. Los nervios raquídeos forman parte de la médula espinal. Bueno, forman parte de la médula espinal. Mm, Así es. Así es. Correcto. Siguiente. 3. El almacén y procesamiento léxico está vinculado principalmente a este sistema. Sí, correcto. Así es. ¿Cuál es la solución? Verdadero, falso. Sí, Solución dice verdadero, uno verdadero. El SNC se vincula a respuestas automatizadas como mantener el equilibrio o el ritmo cardíaco. ya, eso no lo puedo automatizar. Fa- Correcto. Bien, ahí conocemos. Eso está claro. Ya. fa- 2. Falso. Los nervios raquídeos y espinales no son parte del sistema nervioso central, son del sistema nervioso periférico, SNP. Sistema nervioso periférico. La verdad son parte del nervio, la médula espinal. El nervio periférico. Ya está bien. Ciertamente. 3. Verdadero. El almacenamiento y procesamiento de la memoria está vinculado al funcionamiento del SNC. Ciertamente. Ciertamente. Ya está correcto. Ahí la vemos. Ujú. Vamos a las 6. Dos amigos viajan juntos con su familia a la Sierra del Perú. Ellos deciden ir sentados juntos en los asientos delanteros para ir conversando. En el camino hubo varios inconvenientes, lo cual llevó a perder horas en espera y cuando se pudo avanzar el chofer aumenta la velocidad por recuperar el tiempo perdido, lo cual hace que el minibús tenga un choque frontal provocando lesiones graves a los dos amigos. Uno de ellos se lesionó en la médula espinal a altura del cuello, provocándole una espacio y el otro amigo se lesionó a la altura de la médula dorsal, provocándole un o una espacio. Complete la información diseñando la alternativa. ¿De qué ocurre? Bueno, es una que horrible, pero la médula espinal es básicamente aquella que lleva información aferente y eferente hacia el cerebro. Entonces, el registro de información de movimiento y de información sensorial, o de información efectora, infomuscular, información de sensorial, está vinculada con esta vía. Si se daña, entonces, ¿qué va a ocurrir? Hacia la tercera y cuarta vértebra cervical tenemos básicamente lo que sería una tetraplegia. Es decir, 3/4 partes del cuerpo no van a recibir información sensorial ni motora.
puedes estimular a la persona con agujas, con algo caliente y no va a sentir nada, solo cabeza-cuello, movimiento y sensación. ¿Qué es lo que le pasó a Christopher Reeve, el primer Superman, que solamente podía, al lesionarse en esa parte, a caer a caballo, el caballo, solo podía soplar una cánula para poder desplazar su silla de ruedas y el respaldo de esto? Y necesitaba hasta un ventilador artificial. Cuando la lesión es hacia la médula dorsal, hacia las vértebras sacra y lumbar, sacro-lumbar, sobre la dorsal, entonces la información implica la mitad del cuerpo, generalmente las extremidades inferiores piernas. El individuo no siente ni movimiento, ni dolor, ni... Hay irrigación sanguínea, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es como que se ha dañado. Es como que es igual que un USB en la computadora, cuando hay un puerto malogrado, no lee el USB, pero el USB está ahí. Las piernas están ahí, ahí se ven, pero el cerebro no lee la información que entra por la información de las piernas. El cuerpo llega hasta ese lado nomás, lo lee hasta esa parte, antes de las piernas. Por eso la respuesta correcta, la alternativa, ¿en cuál somos? A 6, ¿no? D. Vamos a la 7. Profe, Dime, Pregunta. todas las sensaciones que sentimos en cualquier parte del cuerpo siempre tienen que llegar al sistema nervioso periférico. obvio. O sea, en general, el sistema nervioso periférico está formado por el somático y el autónomo vegetativo. Entonces, en realidad, el punto es, la lesión es a nivel de médula espinal. Entonces, ¿qué hay en médula espinal? Bueno, hay un conjunto de nervios que llevan información al cerebro. Pero bueno, el punto es, la médula espinal es como una gran autopista, lleva y trae información, se daña y va a afectar significativamente. No significa que no haya núcleos o grupos amigdalares que también lleven, pero vital es la médula a nivel de la columna vertebral. ¿Está claro? O sea, entonces cualquier sentimiento, cualquier sensación tiene que pasar sí o sí para la médula espinal para poder entrar al cerebro, al sistema nervioso central. O sea, no, estamos hablando de información aferente, sensorial y motora, ciertamente. Entonces, O puede pasar al tronco encefálico de frente en o realidad, la información que llega, hay información que definitivamente hay esta información visual que llega al tronco. O sea, bueno, o sea, hay compromiso, solo que hay información significativa que se procesa a nivel del lóbulo occipital. Entonces, acá el asunto es que hay información, digamos, a nivel de grado, la información más importante compromete médula espinal. Pero bueno, eso es fundamentalmente. Porque capta información del entorno, de otros grupos. Se daña, la información no pasa. Ese es el punto. ¿Me dejo entender? No significa que no haya otras partes que no pueda participar, pasar información a nivel de otras vías, pero la fundamental es la médula espinal. ¿Está claro? profe, los nervios raquídeos y craneales no llegarían al tronco encefálico. No hay raquídeo. Bueno, craneales. Los nervios raquídeos salen, están hacia el interior de la médula espinal y obviamente, ¿no? Conectan, o sea, hay un elemento entre los nervios raquídeos y los nervios craneales que básicamente llevan y traen información. Obviamente que el tronco está afectado, si el tronco tiene aspectos reflejos, aspectos automáticos también. Hay información visual que también está registrada, como te digo. En el tronco hay los tubérculos cuadrigémenos, los pedúnculos cerebrales, etcétera, que procesan información sensorial. ¿Está claro? Sí, profe. Correcto.
6. 7. 6 a 17. 7. En el curso de psicología de una institución educativa se estudia al sistema nervioso humano para entender el comportamiento de las personas. Un alumno levanta la mano y pregunta, ¿qué parte del sistema nervioso hace que nosotros podamos guiñar el ojo derecho y hacer muecas cuando practicamos teatro o pantomima? Marque la respuesta correcta. Vamos a la alternativa B. Somático. El somático tiene que ver justamente con todo dentro del sistema nervioso periférico, todos aquellos grupos de nervios que tienen que ver con aspectos de la musculatura, de actividad de la musculatura esquelética o estriadas, gestos, posturas o ademanes. No solamente puede hacer un gesto, un ademán, sino también la postura. ¿No? La postura de enojado. Al sentarse también, a veces te duele la espalda, cambias la postura y acabó el dolor. Esa capacidad para poder trabajar, ¿no es cierto?, el manejo de información a ese nivel tiene que ver con este sistema. ¿Correcto? ¿No? Con el sistema nervioso somático. Ahí la letra es la. ¿Cómo se llama? B. Sí, Somático. así es. Somos a las 7, ¿no? Sí. Vamos a la 8. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que se encuentran en las profundidades del cerebro, debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encefálico. Con respecto al tema mencionado, se añade el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones. 1. El sistema límbico procesa las emociones y memoria. El sistema límbico produce emociones a nivel de una estructura que es la amígdala. Y obviamente la memoria a nivel de una estructura que está debajo del cuerpo calloso, bueno, compartiendo espacio con el tálamo, el hipotálamo, que es el hipocampo. Eso es cierto. El segundo. 2. El sistema límbico regula los niveles de atención y vigilia. Ciertamente, el sistema límbico, no. WhatsApp, mensaje. Los niveles de atención y vigilia no los WhatsApp, regula el mensaje. sistema límbico. Correcto, tiene que ver a ese nivel, no sea. Correcto, es a nivel de corteza. Y la siguiente. 3. Se comunica con el lóbulo frontal. ¿Quién lo regula? Ciertamente, el corte prefrontal, la comunicación con el sistema límbico permite lo que se llama el control de emoción, la inteligencia emocional, regular, llevar emoción, inteligencia de la emoción. Tiene una comunicación, por ejemplo, por el control de impulsos. Ciertamente, eso es verdad. Estamos en la. ¿Qué letra? Falta la 4. A ver, 4. Lo integra la amígdala, la cual procesa las emociones. La amígdala procesa las emociones, que es la actividad emocional, eso es cierto. La 8. La 8, ¿no? Sí. Letra A. Verdadero, falso, verdadero. Vamos a la 9. 9. El sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas simpático y parasimpático. Relaciona las funciones de cada sistema con las actividades mencionadas. Simpático, parasimpático, nervio autónomo. A. Rosa presentó asfixia. El médico explicó que podría deberse al estrechamiento de los vasos sanguíneos. El sistema nervioso vegetativo implica tanto, ¿no?, controles automáticos, ya sea dilatación, estrechamiento, pero es automático. Por eso el sistema nervioso autónomo. Siguiente. B. Josefina sufrió un robo y sin pensarlo tuvo la reacción de golpear al ladrón. Luego Lo golpeó. ¿Por qué? Porque está preparando para la lucha o huida. Pues huyó. Es simpático, ciertamente. Y siguiente. C. Teófila es una niña muy tensa y su madre le pone música clásica para que pueda dormir. Dormir. Bajar la actividad. Buscar reposo. Recuperación de energía. Sí, parasimpático.
Ahí la respuesta correcta es la alternativa C. Estamos en la 9. Sí. Sí, sí. Vamos a la 10. Yes. Siendo la plasticidad cerebral un proceso de cambio en la estructura y función del sistema nervioso, producto de la experiencia, que ocurre en todos los niveles de organización, desde el genético hasta el conductual. Identifique la alternativa que comprenda la o las proposición o proposiciones que ilustren el concepto de neuroplasticidad. Vamos a tener neuroplasticidad. 1. Flavio aprendió a tocar un instrumento y el idioma inglés desde pequeño. Al aprender, básicamente, la plasticidad significa que el cerebro, para adaptarse, genera cambios, de lo que, no, tanto estructurales como funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que genera, ¿no es cierto?, nuevas conexiones. Donde no había, genera un nuevo patrón de conexiones para justificar ese nuevo aprendizaje. Y también puede adaptar funcionalmente a ciertas neuronas para que se ajusten a esa nueva función, a esa nueva estructura. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si una neurona se comunica con 5.000, 10.000, bueno, esta neurona además se puede comunicar con otra neurona de otra conexión para darle sustento a un determinado aprendizaje, como tocar guitarra, u otro. Eso es correcto. Siguiente. 2. Tomasa no podía orientarse en las calles de la ciudad ni memorizarlas. Ni memorizado. Creo que ese es de match. No. No, es no, 2, verdadero o falso, verdadero. Sí, ese es la 10 es la 10 es la A. ¿Qué dice? Verdadero, no, verdadero, falso, verdadero, verdadero. La orientación no tiene que ver específicamente ahí con lo que es con lo que estamos trabajando. Ah, Tocar un claro, instrumento y neuroplasticidad. Orientarse en la calle no es neuroplasticidad. No es neuroplasticidad. Es básicamente aspectos de memoria. Siempre que haya aprendizaje va a haber neuroplasticidad. Vamos a la siguiente, 3. esa es la 1. La 2 es Tomasa no podía orientarse en las Así calles es. de la ciudad. Pero orientarse en neuroplasticidad porque no hay aprendizaje. Es memoria. David ha comenzado a viajar para conocer personas de otras culturas. Conocer personas de otras culturas. ¿Qué significa aprender el idioma? Va a aprender aprendizaje, por lo tanto va a generarse nuevas conexiones para saludos, lenguaje, costumbres, y va a ajustarse a otras funciones, otras conexiones para eso. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa A. Alternativa A. La 4. ¿No? Ahí la 4. Rocío a los 50 años aprendió a tocar la guitarra y lo hacía bien. Ciertamente. Aprender a tocar la guitarra, eso ya es plasticidad. En la 3 no, la 3 que dice. Entonces David ha comenzado a viajar para conocer personas No, de eso otra no. cultura. Eso no hay plasticidad. En realidad que lo tenía que precisar que el aprendizaje es un idioma, pero no necesariamente. Pero aquí sí. El aprendizaje siempre va a generar cambios, nuevas conexiones, cambios a nivel estructural y funcional. Por eso la respuesta correcta está en la A. 1 es la E de eco, 2 es la E de eco, 3 es la B de bravo, 4 es la E de eco, 5 es la B de bravo, 6 es la D de delta, 7 es la B de bravo, 8 es la A de alfa, 9 es la C de Charlie, 10 es la A de alfa. Muy bien, si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Cierro el micrófono. Profe, tengo una consulta. Escucho. Profe, gracias, mi profesor me comentó que gracias a la plasticidad cerebral se podía como, digamos, cuando una parte del cerebro se daña, gracias a la plasticidad se podía poner como para regenerarse o en mantenimiento. ¿Es cierto eso?
O sea, la plasticidad cerebral lo que hace básicamente es generar cambios para compensar la pérdida del área dañada. Pero bueno, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a una persona le pueden hacer una hemisferectomía, le pueden extraer un hemisferio. Entonces, ¿qué significa? Es las funciones, hay una serie de funciones que regula ese hemisferio. Al extraer el hemisferio y colocar líquido cefalorraquídeo, el otro cerebro comienza a activar áreas, ¿te das cuenta? Para compensar las funciones, para generar esas funciones o potenciar otras funciones para compensar las funciones perdidas, ¿sí? Sí lo es. Así es. Claro. Se ven los casos de daño. Ujú. Cambios estructurales y cambios funcionales. ¿Está claro? Me decía el micrófono. Sí, otra pregunta. Ujú. El otro Dime. hemisferio tomaría, ¿Qué? No te escuché. Disculpa. otro hemisferio tomaría como, digamos, el cargo. Perdón, disculpa, no se está escuchando bien. ¿Cómo? No se escucha bien, se está entrecortando. ¿No me escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Ya dime, ¿cómo era? Entonces, el hemisferio, el que está, reemplazaría al otro, No es que reemplaza, sería como un es como que compensa. cargo, algo así. Así es, o sea, se activan en él funciones del otro para compensar la ausencia del hemisferio faltante. ¿Te das cuenta? Se activa para compensar esas funciones. O así el Activa áreas hemisferio o que está bien no se genera, sobrecargaría o tendría, no es sobrecarga, lo que hay es una nueva ajuste de nuevas conexiones. Por ejemplo, para el lenguaje, otras áreas se habilitan para el lenguaje, que también están ahí, pero generalmente no están tan potenciadas, las potencias también. Potencia determinadas áreas funcionales para poder cubrir las falencias de la ausencia del otro hemisferio. ¿Te das cuenta? Eso también hace. Tanto puede profe, y generar. esa respuesta ¿Ah? o esa ayuda que da no sería tan eficaz como cuando el otro hemisferio estuviera bien, ¿no? Estamos hablando de la ausencia de un hemisferio, siempre puede haber algún tipo de secuela, pero en general las investigaciones demuestran que hay personas que pueden vivir con un hemisferio y sí que puede haber un nivel importante de compensación. ¿Te das cuenta? Obviamente secuelas van a haber, pero puede haber un aspecto, el resultado puede haber un nivel importante de compensación a nivel de lo que el hemisferio que queda cubre o activa para compensar la ausencia del hemisferio faltante. Pero su respuesta no sería tan eficaz. O ¿Qué cosa? si la respuesta de que está tomando a cargo los dos hemisferios no sería tan eficaz como cuando En realidad no es tomaría a cargo así, solo porque uno. tiene que ver con el daño. Obviamente no va a ser igual tener un hemisferio que tener dos. Acá la idea no es si va a ser o no. La idea es si compensa o no. Sí. ¿Entiendes? Ese es el punto. Obviamente todo depende del grado del daño. Si hay mayor nivel de neuronas o conexiones o áreas dañadas, ¿no es cierto? El nivel de compensación va a ser menor. La idea es que hay plasticidad mientras se esté compensando y otras áreas se activen o haya cambios estructurales o funcionales para compensar el área dañada. Hay plasticidad. Esa es la idea. A nivel de patología. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Hasta ¿Cómo luego. era? Correcto. Sí, el micrófono.